José Luis Pozo Fajarnés es doctor en filosofía, licenciado en antropología y actualmente trabaja como profesor de filosofía en la Universidad a Distancia. Con varios libros publicados en su haber, ha presentado recientemente ¿Es Estados Unidos un país racista?, en el que hace un recorrido reflexivo sobre la historia y la actualidad del supremacismo del mundo anglosajón. En esta charla nos ayuda a entender los orígenes de esos rasgos psicológicos sociales que tanto predominan en la comunidad anglosajona, que tan distintos son a la comunidad hispana y que lamentablemente están en el origen de la subordinación continuada que sufren los países hispanos desde hace muchas décadas. Si no los mataban, pues los esclavizaban porque los trataban como auténticos animales, ¿eh? En parte, el tema de tratar a los hombres como animales, pues estaba un tanto justificado ya en Grecia, ¿no? Por Aristóteles. Pero desde luego que el modo de entender la esclavitud en Grecia y posteriormente en Roma no tenía nada que ver con el modo de tratar la esclavitud de estos anglosajones que luego veremos repetido en el mundo norteamericano, ¿no? Y que lo hemos podido ver reflejado en el cine, incluso en series. Yo recuerdo cuando era joven la serie Kunta Kinte, ¿verdad? Bueno, pues ese modo de tratar a la esclavitud negra en las 13 colonias y, bueno, los originales Estados Unidos, ¿no? Pues no tenía nada que ver con la forma de tratar a los esclavos en Grecia. No hay nada más que leer teatro griego y ver las relaciones de los amos y los esclavos, ¿no? Hay cierto pozo, ¿no? Del modo de ser anglosajón que parece que ahora mismo sigue estando presente de una forma muy velada, ¿no? Porque a partir de los años 60 del siglo XX, pues eso ya no podía ser ley y los anglosajones lo hacían ley, ¿eh? Fue ley durante 1500 años, ¿eh? El no mestizaje y el marcar diferencias con los que no eran anglosajones. Isabel, la reina virgen, pues las atrocidades de la reina virgen con los católicos son tremendas. Tyburn se hizo famoso sobre todo por matar a católicos, ¿no? Que, bueno, la forma de matarlos además es una forma terrible, ¿no? Porque de entrada se les ahorcaba, pero antes de que exhalaran el último suspiro, pues se les bajaba de la horca, se les recuperaba, se les abrían las tripas a los reos, se las sacaban y antes de morir con caballos, pues atados a las extremidades, los descuartizaban, ¿no? A lo vivo, porque se mantenían vivos, ¿eh? Y en Australia, por ejemplo, en Australia todavía no ha terminado el siglo XVIII y los aborígenes australianos, pues se podía contar no por millones, pero sí por millón, ¿no? Bueno, pues en muy pocas décadas quedaron un poco más de unos miles, acabaron con la vida de todos, como habían hecho con los celtas y con los britanos-romanos, ¿no? En el siglo V de nuestra era. Y bueno, y en Tasmania, que esto ya sería en los años 20, ¿no? Del siglo XIX, pues allí no dejaron uno. Acabaron con la vida de todos los tasmanos. El destino manifiesto es algo posterior. Porque la definición del destino manifiesto la tenemos en el siglo XIX. Esto es lo que cuando llegan allí, estos se consideran herederos de los hebreos. Es como si acaban de llegar a la tierra prometida. Esa tierra ya es para ellos. Y además, ellos son los elegidos de Dios. ¿Y cuáles son las estatuas que tiran? ¿Las de Stanford? No, las estatuas que están tirando son las de Fray Junípero Serra, que lo que hizo fue decirles que eran iguales que ellos, ¿verdad? Bueno, pues no, las matanzas sistemáticas, algunas de ellas perfectamente datadas, ¿no? Y de tal manera que eran considerados igual que se habían considerado a los negros, pues hasta los años 60, que es cuando la ley esta segregacionista tuvo que echarse para atrás. Pero igual que los negros habían hecho asociaciones, ¿no? Para defender los derechos, ¿no? De su etnia, de su raza, vamos a decir, también los chicanos tuvieron que hacer. También tuvieron que hacer agrupaciones para reivindicar que ellos eran tan estadounidenses como los demás y que no merecían la muerte ni nada por el estilo, ¿verdad? Y que tenían el mismo derecho a montar en los autobuses que tenían los blancos, que podían entrar a los mismos lugares que entraban los blancos. En muchos lugares ponía prohibido entrar a perros y chicanos, en muchos lugares. Hombre, yo nombro a Truman porque Truman está perfectamente demostrado que pertenecía al Ku Klux Klan, ¿no? Pero
Pues buenas tardes, saludamos a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con José Luis Pozo Fajarnés. Muchas gracias por estar con nosotros. José Luis, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Pablo. Es un lujo estar en este canal. No, es un lujo para nosotros poder contar contigo y hablar de este tema que nos fascina, que es tratar de entender más el mundo anglo y hablar de tu nuevo libro, un libro que se titula con una pregunta: ¿es Estados Unidos un país racista? Y pues trataremos de responder a eso durante la entrevista. Hacemos Muy una bien. breve presentación de José Luis para aquellos que no le conozcan, aunque es posible que muchos de los espectadores te conozcan y te hayan visto sobre todo a través de la Sacristía de la Bandé, ¿no? Con la que colaboras tú habitualmente. Eres licenciado en Filosofía, licenciado en Antropología, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo y actualmente trabajas como profesor de Filosofía en el Instituto Juan de Mariana en Talavera. También Así. eres profesor, tutor de Filosofía en la Universidad de Educación a Distancia y autor de varios libros como Filosofía del Cine, bueno, y en especial de este ¿es Estados Unidos un país racista? Que vamos a comentar. Bueno, como comentaba, eres cercano bueno, participante habitual de las tertulias de la Sacristía de la Bandé y cercano a la Fundación Gustavo Bueno, en la que has dado una charla sobre este libro también muy interesante, muy detallada. Y, bueno, pues lo primero que queremos preguntarte es ¿por qué decidiste a escribir este libro? ¿Por qué te decidiste a tratar este tema? Bueno, pues la verdad es que no salió de mí. El, el interés, desde luego, que estaba ahí, ¿no? Porque temas muy adecuados al tema del libro, pues ya los llevaba tratando durante bastante tiempo, ¿no? Temas que tienen que ver con la leyenda negra, ¿no? Y con el mismo padre Juan de Mariana, que hicimos un congreso en Talavera hace unos cuantos años, ¿verdad? Bueno, pues resulta que estábamos en un congreso, bueno, en un congreso no, en unos encuentros de filosofía que había organizado Paloma Pájaro, Fortunata y Jacinta, que Sí, también sí, sí, sí. tiene un canal de YouTube, Muy y admirada. ahí hablamos bueno, de diversas cosas. Tenía que ver con temas políticos y temas de la hispanidad, y por lo que fuera, se acercó a mí alguien que ahora es amigo, se llama David. En agradecimientos del libro lo menciono, lo que pasa es que él no quería aparecer con apellidos, ¿verdad? Entonces, pues yo le respeté, ¿no? Pero se acercó a mí y me dijo: oye, ¿por qué, como veo que estás enterado de cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en la actualidad con los hispanos en Estados Unidos, ¿por qué no te dedicas a escribir un texto, pues, para saber quiénes son estos WASP que había definido de una manera clara ya, pues Samuel Huntington, ¿no? En el famoso artículo del Reto Hispano, y luego en el libro que escribió posteriormente, ¿verdad? Pues entonces me animé, y además este chico David ha estado, pues, paralelamente conmigo, ¿no? Pues asesorándome en muchos aspectos, y ahora pues también está, después de que ya se ha publicado el libro, pues muy interesado en que se divulgue, ¿eh? En fin, pues esta fue la causa de que escribí este libro, que es el primero que los artículos que publico en el Cataulepas, en el Basilisco, los libros que tengo previamente, no eran encargos. Bueno, algún artículo quizás sí, ¿verdad? Pero bueno, como libro es la primera vez que hago algo, pues porque me lo demandan. No, pues muy bien, nos alegramos de que haya sido así y a nosotros realmente este tema nos fascina. No tanto la pregunta concreta sobre el racismo o no racismo, sino el tratar de entender la psicología colectiva del mundo anglosajón. Esto nos parece clave. Consideramos que el mundo hispano sufre una subordinación muy dura hacia el mundo anglosajón y hemos hablado de este tema en otras charlas que hemos tenido en el canal, curiosamente con argentinos como Pablo Dávoli del canal de La Brújula, como el vicecomodoro Ricky Ardeli, autor del libro de los protocolos de la corona británica, un libro brillante, y todas las claves que nos aportan para tratar de entender cómo es el carácter anglo, pues siempre nos parecen
relevantes y necesario de compartirlo, y creo que en la Hispanidad tenemos que construir mucho conocimiento sobre cómo son estos vecinos que no podemos quitarnos de encima y que influyen directamente en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es interesantísimo porque, bueno, obviamente para responder a la pregunta que titula tu libro, pues tú te tienes que remontar a conocer muchos aspectos de la historia y tratar de entender cómo es el carácter anglo. Y pues empezamos ya un poco profundizando en la historia, y a mí siempre me había llamado la atención, y tú hablas de esto en el libro y en las charlas, la enorme influencia del ámbito, podemos decir, vikingo, ¿no? Al final los anglosajones pues eran los anglos que vivían pues en lo que hoy puede ser Dinamarca, ¿no? En las proximidades de Dinamarca. Alguna Eh, zona, los, Dinamarca, sí. los sajones también, Ujú. las invasiones de ambos son los que constituyen pues el sustrato cultural del mundo anglosajón, obviamente, pero no solo eso, sino que también en el siglo XI, la famosa batalla de Hastings, Ricardo el Conquistador, los normandos, Ajá, y, y vikingos también. que son vikingos que también provienen de la misma zona o muy parecida y que se habían establecido en Normandía, pues no sé si pocos siglos antes, ¿no? Importante. Escasísimos siglos antes. O sea, es una influencia vikinga enorme y tenemos que pensar cómo eran los vikingos, ¿no? O sea, que llegaron hasta Sevilla invadiendo y saqueando, ¿no? Sí, sí. Siglos antes. O sea, esa estructura de saqueo organizado, racismo, de superioridad. Entonces, bueno, sin haber profundizado en el tema, da la sensación que eso ha influido mucho en el carácter anglosajón. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ves el aporte al carácter colectivo del mundo anglosajón de estas invasiones vikingas? ¿Y qué quedó de la Britania romana? Esa Britania, esa Britania que hablaba latín, ¿no? ¿Qué es lo que en tu estudio consideras que ha sucedido? Bueno, estas tribus germanas, ¿no? Vamos para globalizarlas un poco, ¿no? Estas tribus germanas, que son unas tribus concretas, porque luego hay muchas tribus, vamos a llamarles así, porque eran los bárbaros, ¿verdad? Del Imperio Romano, estaban más allá de los limes de Roma. Estas tribus germanas, pues no eran todas iguales. Los visigodos llegaron a España y no hicieron lo que hicieron los anglos y los sajones, porque los jutos también eran más o menos del mismo cariz, pero al final desaparecieron o fueron asimilados, ¿no? por el mundo anglosajón después del siglo V de nuestra era. Los ostrogodos, que toman gran parte de Italia, ¿no? Pues tampoco se van a comportar como los anglosajones ni los francos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mestizaje, en un principio quizá pues tendrían algunas reticencias, pero en absoluto fue la política social de estos germanos, pueblos germanos, tribus germanas que fueron hacia el sur. Pero los que fueron a Inglaterra, pues la característica que los dibujaba su modo de ser, era precisamente que de mestizaje nada. Y además que había que acabar pues, con todos los que consideraban que eran débiles, vamos a decir, ¿no? Que no tenían que no tenían los caracteres de los pueblos anglos y sajones. Entonces, si no los mataban, pues los esclavizaban porque los trataban como auténticos animales. En parte, el tema de tratar a los hombres como animales, pues estaban un tanto justificado ya en Grecia, ¿no? Por Aristóteles, pero desde luego que el modo de entender la esclavitud en Grecia y posteriormente en Roma no tenía nada que ver con el modo de tratar la esclavitud de estos anglosajones que luego veremos repetido en el mundo norteamericano, ¿no? Y que lo hemos podido ver reflejado en el cine, incluso en series. Yo recuerdo cuando era joven la serie Kunta Kinte, ¿verdad? Bueno, pues ese modo de tratar a la esclavitud negra en las 13 colonias y, bueno, los originales Estados Unidos, ¿no? Pues no tenía nada que ver con la forma de tratar a los esclavos en Grecia. No hay nada más que leer teatro griego y ver las relaciones de los amos y los esclavos, ¿no? Ese supremacismo, ese racismo, que todavía no podemos hablar de racismo porque el racismo es un término posterior, que se justificaría luego pues cuestiones que tendrían que ver con la ciencia, con la pseudociencia, vamos a decir, ¿no?
derivada del darwinismo. Bueno, pues ese modo de ser anglosajón es el que... No es que sea el mismo de los anglosajones norteamericanos, porque yo creo que hay que marcar bastantes diferencias, porque pasaron muchas cosas. Desde hace 500 años, la evolución de la sociedad norteamericana ha sido muy distinta a la de la inglesa, ¿verdad? Pero bueno, hay cierto pozo, ¿no?, del modo de ser anglosajón que parece que ahora mismo sigue estando presente de una forma muy velada, ¿no? Porque a partir de los años 60 del siglo XX, pues eso ya no podía ser ley, y los anglosajones lo hacían ley, ¿eh? Fue ley durante 1500 años, ¿eh? El no mestizaje y el marcar diferencias con los que no eran anglosajones. Sí, no, muy interesante. Y bueno, corriendo la historia llega pues, el momento de la divergencia religiosa, ¿no? El reinado de Enrique VIII y el inicio de esa persecución brutal, sangrienta contra el mundo católico. Como la narrativa histórica que ha imperado y que sigue imperando gracias a Hollywood, pues es la de la contraria a la hispanidad, la de que la Inquisición fue una monstruosidad. En absoluto se habla y prácticamente ni se conoce cómo fue ese ataque contra los propios católicos británicos, ingleses, ¿no? ¿Nos puedes? Aquí hay un momento clave que es cuando Enrique VIII aprueba el acta de supremacía. ¿Nos puedes Sí. comentar un poco en qué consistió y qué supuso? Pues vamos a ver, Enrique VIII lo que le interesa es, pues bueno, pues por los motivos que sean, podemos hablar de Astidia, podemos hablar, pues yo qué sé, de que era un tanto, pues no sé, ¿no?, infantil, o bueno, en fin, yo creo que Bueno, porque ya le una había dejado... personalidad psicopática, porque decapitar a dos de tus esposas muy normal no parece, ¿no? Pues sí, menos mal que por lo menos a nuestra católica Catalina no acabó con su vida. Hubiera sido tremendo, porque claro, el gran enemigo de Enrique VIII era España. Eso políticamente hablando, ¿no? Y políticamente hablando también la Iglesia Católica, porque en ese momento ya tenía bastante poder, ¿no? La Iglesia Católica se había conformado perfectamente con unos estados pontificios que tenían fuerza también militar, ¿eh? No olvidemos que Julio II vestía armadura, y otros muchos papas, ¿verdad? Pero aparte del poder político enfrentado al imperio español, mínimamente a la política vaticana, pero estaba el poder espiritual, ¿verdad? El poder espiritual que no le permitió divorciarse de Catalina. Y aquí está el tema, ¿no? El acta de supremacía es cuando él decide romper con la Iglesia Católica y señalarse como poder supremo, de ahí viene la palabra supremacía, ¿no? Poder supremo político y poder supremo espiritual. Es lo que en Bizancio y luego en el Islam se ha llamado siempre cesaropapismo. Algunos tratan de ver las raíces del cesaropapismo en los textos de San Agustín, pero bueno, es una derivación, El caso es que en Bizancio, pues el jefe de la iglesia era el emperador, ¿verdad? Y en el Islam, pues lo tenemos hasta ahora, ¿no? El califa es también, ¿no?, el gobernante y el que está a la cabeza de la iglesia, ¿no?, en el califato. Bueno, pues esto es lo mismo que pasaba en Inglaterra de Enrique VIII, de Isabel I, de Catalina. Hay una pequeña isla, pero Catalina muere enseguida, ¿verdad? Catalina María, la hija de Catalina y de Enrique VIII. Y a partir de la reina virgen, pues hasta que el rey deja de ser la potestad máxima con Guillermo de Orange, nos ponemos ya en 1688, es un cesaropapismo, pero Absoluto. tremendo, ¿no? Lo que pasa es que ahora los reyes, ya sabemos, ¿no?, son reyes, vamos a decir, democráticos, para que nos entendamos todos, y ya no tienen los poderes, ¿no? Los poderes, los más conocidos, el ejecutivo, el judicial y el de las leyes, ¿verdad? Joder, no me va a salir ahora. El legislativo, ¿no? Antes era el rey el que tenía esos poderes, y eso.
y los poderes espirituales. Ahora sigue siendo rey como representación, pero también cabeza visible de la Iglesia. Carlos III es la cabeza visible de la Iglesia. Bueno, a lo que vamos, que estoy yendo un poco por las ramas. No, muy interesante. El acta de supremacía va paralela a otra acta, que es el acta de traiciones. Que se escribe, se expresan a la vez casi, ¿no? Con el acta de traiciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a condenar a los católicos, y hay católicos absolutamente relevantes, ¿no? Que van a morir, como Tomás Moro, nada Tomás menos, Moro. ¿no? Tomás Moro es ajusticiado por el acta de traiciones, por el acta supremacista, porque se niega a separarse de la Iglesia y a reconocer a Enrique VIII como supremo. Se niega totalmente. Con este acta de traiciones empiezan a caer católicos pues como rosquillas. El lugar donde solían ajusticiar a los católicos, sobre todo a partir de luego su hija con la que tiene con Ana Bolena, que es una de las que mata, por cierto. Enrique VIII le corta ¿no? a Ana Bolena la cabeza. Sí, Isabel, la reina virgen, pues las atrocidades de la reina virgen con los católicos son tremendas. Taibur se hizo famoso sobre todo por matar a católicos, ¿no? Que, bueno, la forma de matarlos además es una forma terrible, ¿no? Porque de entrada se les ahorcaba, pero antes de que exhalaran el último suspiro, pues se les bajaba de la horca, se les recuperaba, se les abrían las tripas a los reos, se las sacaban y antes de morir con caballos pues atados a las extremidades los descuartizaban, ¿no? A lo vivo, porque se mantenían vivos, ¿eh? Qué curioso que no se hable de esto, ¿verdad? En las películas ni nada parecido, ¿no? Hay una película que por lo menos lo nombran, que es la película esta de Cromwell, Matar a un rey, que cuando Falstaff quiere dispararle a Cromwell, él dice a Taibur, para justiciarlo allí. Y una anécdota, ¿no? Cuando muere Cromwell, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero bueno, por lo menos en la película lo dicen, pero no dicen dónde. Cuando muere Cromwell, lo entierran, pero Carlos, cuando llega, Carlos II, el hijo Carlos I, que le cortan el cuello, se lo cortó Cromwell, pues lo desentierran y lo ahorcan. ¿Dónde? En Taibur. Ah, sí, en Taiwán, eso no sabía que había sido ahí. Sí. De que habían desenterrado y tal, sí es más conocido. Curioso. Sí. De todas maneras, es fascinante que, bueno, está Europa llena de museos de la Inquisición, siempre hace referencia a la Inquisición, incluida España, y ahí está en América, creo, y de esto jamás se nombra nada, y ya vemos que esto sí que era crueldad, y esto sí que era parte de esta campaña de ingeniería social necesaria para transformar la sociedad inglesa, mayoritariamente católica, como todos los europeos, a protestante anglicana, ¿no? En fin. Hablabas de Cromwell, también es un periodo de la historia británica especialmente sangriento por su persecución pues, a los católicos irlandeses. ¿Crees que tiene este periodo cierta influencia en la psique colectiva anglosajona? ¿Hay algo que destacarías del periodo de Cromwell? Bueno, durante mucho periodo tampoco tenemos muchas noticias de cuál fue la política segregacionista, ¿no? De los anglosajones, siglo VIII, siglo IX. Además, ahí estaban muy de batallas. Bueno, hay distintas legajos donde incluso se llegan a permitir los matrimonios mixtos, ¿verdad? Pero con la época de Cromwell, que es el comienzo del imperio, vamos a decir, bueno, desde Enrique VIII, ¿no? Pero el comienzo del imperio empieza a levantar cabeza frente al imperio español, claro. De entrada, pues con la reina Isabel, la reina virgen, con la piratería, ¿verdad? Luego con Carlos, pues de otras, llevando ya, tratando de crecer, ¿no? En el territorio, entonces se van a hacer fuertes, ¿verdad? Es el principio del imperialismo. ¿Qué es la característica de Cromwell? ¿Qué es lo que me pregunta? Cromwell hace algo parecido a lo que hacen estos anglos y sajones con los britanos y con los celtas que hemos señalado antes, ¿no? Porque
hay atrocidades, muertes generalizadas de los católicos irlandeses, también escoceses, pero los escoceses son protestantes, son presbiterianos, ¿verdad? Sí, sí, no, y llegan a esclavizarlos, ¿no? Y los venden y creo que son más económicos, más baratos que en los mercados de esclavos de América, son más baratos que los negros, los irlandeses. O sea, una cosa alucinante. Es que el Cromwell, él pertenece, no es anglicano Cromwell pertenece a la rama puritana que había perdido poder. Vamos a ver, los calvinistas son los que van a ayudar a Isabel, a la reina Isabel, a la hija de Enrique VIII, a tomar, a hacerse fuerte, ¿de acuerdo? Ella seguirá siendo la papisa anglicana, pero los calvinistas, que además son muy cerrados de mente, por eso les llaman puritanos, por la pureza, porque ellos ven en los anglicanos, ven todavía muchas trazas de catolicismo, la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cuando vuelve Jacobo, claro, cuando muere Isabel sin hijos, entonces tiene que tirar del hijo de la reina de Escocia que había mandado matar ella, María Estuardo, católica, ¿verdad? Vladimir. Entonces, exacto, Jacobo, que es el hijo de María Estuardo, va a ser rey, era ya rey de Escocia desde que tenía meses, igual que había sido reina de Escocia desde que tenía meses María Estuardo, ¿verdad? Bueno, pues este viene con los suyos, que son los presbiterianos. Es cuando entran los presbiterianos en Inglaterra, que son también calvinistas, pero tienen un carácter un tanto diferente a los puritanos. Tienen su carácter particular, que si quiere hablamos de ello más adelante, ¿verdad? Pero aquí Jacobo se viene con sus presbiterianos, ¿de acuerdo? Entonces desplaza a los puritanos empiezan a tener problemas, algunos se van a Holanda, bueno, que serán los que luego vayan a ir a Estados Unidos con el Mayflower, estos puritanos que pierden poder, ¿verdad? Bueno, el caso es que están a tiros todas estas iglesias, los anglicanos contra los puritanos, contra los presbiterianos, contra otras ramas calvinistas. Por eso John Locke tendrá que escribir su ensayo sobre la tolerancia pues al siglo siguiente, porque estaban todos a matar, claro. Bueno, el ensayo sobre la tolerancia y la carta sobre la tolerancia. Eso también es interesante, pero bueno, hay muchas cosas a tratar. Y ese carácter puritano de Oliver Cromwell marca un poco de alguna forma, ¿o tú crees el carácter de los británicos? Sí, claro, esto, mientras que lo más importante que va a pasar en Estados Unidos, pues va a ser la ideología presbiteriana, va a ser la que triunfe, por así decir. Sin embargo, yo creo que el modo de entender el mundo y el hombre de los puritanos es el que va a marcar el imperio inglés. Pues cuando los ingleses pues ya estamos a finales del siglo XVIII, llegan a Oceanía, pues hacen allí unas atrocidades tremendas, ¿no? Ya se ha sumado al modo de ser anglosajón, que no sabemos si ya pues estaba la cosa más calmada. Yo creo que cuando no se habían separado, antes de que sucediera la reforma, yo creo que estaban eran más suavecillos, pero cuando llega el calvinismo, entonces es como si reviviera, ¿no? Reviviera lo que tenían dentro. Y en Australia, por ejemplo, en Australia todavía no ha terminado el siglo XVIII y los aborígenes australianos pues, se podía contar no por millones, pero sí por millón, ¿no? Bueno, pues en muy pocas décadas quedaron un poco más de unos miles, acabaron con la vida de todos, como habían hecho con los celtas y con los britanos-romanos, ¿no? En el siglo V de nuestra era. Y bueno, y en Tasmania, que esto ya sería en los años 20, ¿no? Del siglo XIX, pues allí no dejaron uno. Acabaron con la vida de todos los tasmanos. De todos los aborígenes. Eso es impresionante. Eso es sí. impresionante. Bueno, más o menos lo que hicieron luego. Bueno, en fin, perdona. Sí, no, sí, fascinante. Bueno, es que esto hay que decirlo y tiene que saberse y tiene que difundirse mucho para que entendamos de verdad el carácter.
Y ahora nos explicarás que, pues eso, con el paso del tiempo, tú crees que hay diferencias entre los anglosajones británicos y los anglosajones estadounidenses. Sin duda las hay, pero pues, se me venía ahora a la mente pues, un vídeo que hicimos hace poco recordando cómo fue el genocidio de los indígenas en California en la década de los 50, del siglo XIX, 1850, y en 30 años acaban con el 90% de ellos. Sí, sí, Cuando sí. esos indígenas llevaban siendo, por España y por México después, por la monarquía española, llevaban décadas y décadas siendo respetadas su derecho de propiedad, por supuesto, eran católicos, hablaban español, etc. Y es llegar ellos y, pues eso, considerarles como animales y acabar con el 90% de ellos. Y esto en el siglo XIX, o sea, Sí, no hace 600 años. primero llega el tren, bueno, en fin, si me preguntas, Sí, sí, yo sí, sí, no, sí, sí, añade, por favor, sí, sí, añade sobre tu visión, sí. no, pues que primero llega el tren a la zona de California y es que muy poco nada más llegar allí a sentarse, pues todos estos que llegan, los que están organizando el tren, pues es cuando se descubre el oro, ¿no? Se descubre el oro y eso es la propiedad. Aquí es lo fundamental, el ideario presbiteriano que decía antes, ¿no? Los presbiterianos, aunque es que habría que decir unas cuantas cosas previamente. Vamos a ver, cuando llegan a Estados Unidos estos presbiterianos, pues llegarán luego de otras sectas muy diversas, ¿no? A todas las colonias, incluso llegan católicos, ¿verdad? Y entonces se puede decir que todos estos modos de entender la religión se mezclan bastante, se mezclan bastante. Incluso llegan los cuáqueros los había fundado Fox en Inglaterra. Que Podríamos decir que son esos los tres grandes grupos religiosos, los puritanos, los presbiterianos y los cuáqueros que conforman el alma de Estados Unidos a grandes rasgos. Los más relevantes, vamos a decir. Van a ser los más relevantes porque luego también llegarán daneses que tienen otras sectas diferentes, ¿verdad? Y muchos alemanes, ¿no? Que serán luteranos, ¿no? Pero lo que va a marcar el carácter o van a recuperar, es lo que se va a expresar luego como el destino manifiesto. El destino manifiesto tiene mucho que ver con lo que pensaban los presbiterianos, sobre todo. Porque, bueno, los puritanos, la verdad es que diferenciarlos es un poco difícil, porque se mezclan las dos sectas, por así decirlo. ¿Ellos ambas dos compartían esta idea del destino manifiesto? El destino manifiesto es algo posterior. Posterior, porque la definición del destino manifiesto la tenemos en el siglo XIX. Esto es lo que cuando llegan allí, estos se consideran herederos de los hebreos. Es como si acaban de llegar a la tierra prometida. Esa tierra ya es para ellos. Y además, ellos son los elegidos de Dios. Entonces, los que están antes, que son los indios, porque los que tienen ahí en el noreste de Estados Unidos son solo indios. Antes hemos hablado de los que están en el suroeste, que eso ya son católicos hispanos, vamos a decir, porque era España eso. Luego sería México, pero eso había sido España hasta principios del siglo XIX, ¿verdad? Luego ya sería México, serían otros lugares que pertenecían al Imperio Mexicano, por cierto. Sí, ahí está esa foto de Jerónimo que hablaba español y además con un crucifijo, ¿no? Para que quede claro cuál era su sustrato cultural. Eso no se ve en ninguna película, por cierto, que Jerónimo hablara en español ni que llevara crucifijo. Eso no se mostró nunca, ¿verdad? Exacto, sí. Pero claro, él vivía en una ciudad que estaba dedicada a San Jerónimo, por eso se llamaba Jerónimo él, ¿no? Bueno, Cochise también hablaba en español en las películas de John Ford, lo que pasa es que las vemos dobladas, pero mientras que ellos hablan en inglés, Cochise habla en español en las películas de John Ford, ¿eh? Merecería la pena verlas en versión original, ¿no? For Apache y algunas otras. Bueno, pues a lo que vamos, ¿no? Estos consideran que es la tierra prometida, Y claro, esto de verlo como la tierra prometida y que los derechos de propiedad son suyos, es lo que va a marcar de entrada el destino, bueno, antes del destino manifiesto, pues lo que están haciendo en California, ¿de acuerdo? Porque la doctrina del destino manifiesto más o menos es un poco después. Estamos ya en el siglo XIX, en los años 20, el padre Cotton ya dice, nosotros aquí tenemos, que es lo que decían los puritanos y presbiterianos, ¿no? Tenemos aquí el derecho de que es nuestro, porque Dios nos lo ha dado a nosotros, esta es nuestra tierra prometida.
Y entonces llegó luego Sullivan, el periodista Sullivan, y eso que decían estos puritanos en voz de Cotton, porque fue el más conocido de todos, el que lo dijo con voz más alta, ¿verdad? Entonces expresa el destino manifiesto. Lo focaliza de entrada en un territorio que ya se había separado de México, que era Texas, ¿verdad? Ya era un territorio independiente, pero había allí pues algunos que no querían ser de la Unión, mientras que otros, por cierto, dirigidos pues bastante torticeramente incluso por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos películas, por cierto, de esa cuestión, ¿no? Pues entonces era anexionar Texas. Y después de la guerra con México, anexionar todos los territorios pues que se les quita a México, ¿no? Pero gana la guerra normal, ¿no? Que te lo arrebate. Aquí en la tierra hay que saberla defender, ¿no? Arizona, Nevada, Nuevo México. Ahí va. Perdón, ¿se ha ido la luz? No, yo te sigo, te seguimos viendo y te seguimos oyendo bien, ningún problema. Ha pasado aquí algo raro y yo no veo nada. Pero bueno, si me veis y me oís... Sí, por ahora todo exactamente igual. Bien. Bueno, pues, y cuando llegan al suroeste, a la zona de California, las minas, entonces los indígenas, los chinos, también querían propiedades. En absoluto les dejan tener propiedades a los chinos que habían venido construyendo el tren. Aquí hay una famosa figura, ¿no? La de Stanford, ¿no? La que tiene el nombre de la Universidad de California, que este tipo se hizo millonario, pues llevando el tren a California, ¿no? Pues entonces los chinos ni los indios podían tener propiedades. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener propiedades? Los que están, que la ideología de los puritanos y los presbiterianos, ¿no? Esto Los es WASP. nuestro porque nos pertenece a nosotros, porque nos lo ha dado Dios, para que nos entendamos, ¿verdad? Y solo los WASP pueden tener propiedades, solo ellos pueden enriquecerse. Cuando me estás narrando esto, me llama muchísimo la atención que se remontan tanto al Antiguo Testamento que parece que dejan el Nuevo Testamento como olvidado, como de lado. Es que es alucinante, Claro. ¿no? Sí, pero son estos puritanos, ¿verdad? Porque todos no dejan de considerarse cristianos, pero es que estos se van al Antiguo Testamento. Pero sobre todo por eso, ¿no? Para reconocerse como los que son dueños de este nuevo territorio, ¿no? Es como la tierra prometida, lo que hemos dicho previamente, Es ¿verdad? como una autojustificación utilizando para ello un ligero barniz del cristianismo que han cogido lo que les ha gustado y en el fondo está pues el instinto básico bueno, pues de dar satisfacción a sus necesidades más primarias, ¿no? Con un pequeño barniz ideológico. Los cuáqueros, por ejemplo, serían pacifistas y tendrían la referencia pues, del Nuevo Testamento, como otras muchas, ¿no? Los evangelistas. Hay más de 3.000 sectas protestantes y en Estados Unidos están la mayor parte de ellas, bueno, muchísimas de ellas, ¿verdad? Los cuáqueros, lo que va, bueno, si hay católicos en Estados Unidos, y hay muchos católicos, algunos dicen que hay una mayoría católica, no, eso es falso, no hay una mayoría católica en Estados Unidos. Lo que pasa es que es la iglesia más mayor, ¿no? Porque como los protestantes están disgregados en tantísimas iglesias, bueno, yo estuve en Pensilvania en Filadelfia hace 6 o 7 años y en cada calle de Filadelfia hay una iglesia diferente. La funda un pastor y esa es la iglesia de Juan tal, y la otra la de Jesús tal, esta es la del Evangelio de no sé cuál, ¿no? Entonces, los cuáqueros, lo que decía antes, ¿no? Si hay católicos es por este modo de entender al hombre de los cuáqueros, que es muy diferente de los puritanos. Entonces, estos toleraban a los católicos, porque si no llega a ser por estos cuáqueros, hubiera pasado lo mismo. Aquí está la diferencia más marcada entre Inglaterra y los anglosajones de Inglaterra y los anglosajones estadounidenses, ¿no? Los anglosajones estadounidenses permiten a los papistas, por así decir, que es como les llamaba Locke y como les llamaba Lutero, ¿no? A los papistas, a los católicos, los van a permitir y aunque ahora pues los sigan criticando o los sigan viendo Bueno,
peligro, ¿verdad? Digamos, los permiten, pero tampoco han dejado que lleguen a posiciones de poder y los, no sé, los propios servicios secretos, el FBI, pues investigaban a cualquier católico que llegara a posiciones de poder, ¿no? Siempre han estado mal vistos. ¿Qué le pasó a Kennedy? Vamos a ver, el problema con Kennedy, que tampoco se cuenta nunca, es que una inmensa mayoría de los WASP, ¿no? De los anglosajones protestantes, pues que tienen el control político, estaban pues muy temerosos de que por ser católico y por haber tomado la Iglesia en ese tiempo la posición que había tomado, claro, porque con Juan XXIII lo que ocurre es que hay un acercamiento a la Unión Soviética. La política del Vaticano ahí, pues, es una política inteligente porque creen que la Unión Soviética va a perdurar. Los soviéticos estaban convencidos de que iban a ser eternos y al final, pues, muchos se lo creyeron y entre otros, pues, muchos de la jerarquía vaticana. El mismo Juan XXIII recibió un par de veces al cuñado primo de Khrushchev, ¿no? Entonces, esta cercanía con los soviéticos por parte de la Iglesia les preocupaba mucho y aquí están el tema del susto que tenían algunos WASP, ¿no? Pues con que el presidente Kennedy pues pudiera tener pues ser una especie de topo, ¿no? Por así decir, de los católicos, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué lo mataron? Bueno, ya no digo nada más. Bueno, sí, hay muchos posibles motivos, ¿no? Bueno, sí, se ha Pero hablado nunca del dicen tema. este no lo dicen nunca, Eso es Solo se verdad, no habla se de la suele guerra mencionar. de Cuba. Ni Se habla siquiera a Oliver veces. Stone, que es el más crítico, Oliver Stone ha hablado de los cubanos, ¿verdad? En JFK. Pero, Sí, sin sí, sí, sí. embargo, es bastante más potente este modo de entender el asunto, me parece a mí. Bueno, De todas maneras, esta visión tolerante de los cuáqueros parece que no fue la que se trascendió, la que se impuso, porque solo hay que ver pues la legislación y la actitud no solo del estado de California, estamos hablando, porque es un ejemplo muy claro y se ha investigado más, porque no es fácil encontrar información o libros sobre el genocidio en el norte de América en el siglo XVIII, por ejemplo. Y la verdad que eso, como hispanos, deberíamos profundizar y ser los primeros preocupados porque se hiciera una historiografía sobre eso, porque íbamos a alucinar en colores, ¿no? Pero ya solo lo que sucede en California, que está totalmente documentado, asusta. Y ahí, perdona que me gustaría comentarte adelante. no, sigue tú por ahí porque si no me voy a ir por las ramas. No, Sigue. pero queremos escucharte, José Luis, dinos. No, que es mejor hablar de California. Es que antes quería comentar una cosa, pero sería irme por las ramas, que tenía que ver solo tangencialmente con lo que estabas diciendo. En California, vamos a seguir con Stanford, por ejemplo, ¿no? Sí. Stanford, este señor que se hace rico, ¿no? Pues explotando sobre todo a un montón de chinos, ¿verdad? Un montón de chinos. Lo que hace luego es, pues, gastarse el dinero en organizar, pues, una universidad. Y llama la atención que este señor, que era un supremacista, además, que se cargó un montón de indígenas, ¿verdad? Pues porque además era la conexión que había con el gobierno central y es que se pagaba por matar a estos indios. Exacto. ¿Por qué les llaman pieles rojas? Pues porque los que cortaban las cabelleras de los indios no eran los indios a los blancos, eran los blancos a los indios. Y como la parte de dentro salía muy roja, pues resulta que los indios tienen la piel roja. ¿Pero cuál? La del cuero cabelludo por dentro, porque cada cuero cabelludo que le daban $1, $2, lo que fuera a estos asesinos, pues que Stanford era el que organizaba pues toda esa matanza sistemática, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa ahora, no? Que estos indígenas actuales, ¿no? Con esta ideología WASP, que no deja de ser una ideología muy parecida a la puritana, ¿verdad? A la puritana y al racionalismo, ¿no? De la filosofía que también estuvo tan cerca, ¿no? de la religión protestante, pues entonces, además, engañándoles pues bueno, no iba a decir como a chinos, pero no, como los indígenas que son, le hacen ver que los que mataron a sus
antepasados pues eran ingleses, pero también los españoles desde hace mucho más tiempo. ¿Y cuáles son las estatuas que tiran? ¿Las de Stanford? No, las estatuas que están tirando son las de Fray Junípero Serra, que lo que hizo fue decirles que eran iguales que ellos, ¿verdad? Sí, sí, no, eso es indignante y hemos en O vídeos. las de Colón, o las de en Colón, que también las están tirando. Exacto, exacto. Es absolutamente indignante, indecente y hacemos mención a esto a menudo en los vídeos del canal. Y sobre todo, pues hay que ser consciente de que esa visión colectiva se traduce en leyes absolutamente supremacistas, como la ley de protección, entre comillas, de los indios de California, que es la que les autoriza llevarles a reservas, hacer que los niños indios puedan ser usados como esclavos por familias de blancos, etc, etc. Y lo que estabas comentando tú, de los bonos pagados por el Estado de California por cada cabellera de indio, mujer o niño, y cuando se le acaba el dinero al Estado de California, pues ahí está el presidente de Estados Unidos y el gobierno central para darle más dinero, para volver a reeditar la matanza. O sea, es que es alucinante y hay que saberlo, ¿no? Y este es el carácter del mundo anglo y que, bueno, aunque nos cuente otra cosa en las películas, se puede seguir y cuando vamos a la guerra filipino-estadounidense en 1899, pues hablamos del genocidio filipino, pues porque bueno, son los mismos y la misma visión colectiva la que está actuando, ¿no? Y bueno, En los territorios de México también hacen unas barbaridades atroces, porque claro, los mexicanos que siguen viviendo ya, sus hijos ya estadounidenses, sin embargo, pues eran considerados como los indios, ¿eh? Los hispanos eran considerados igual que los indios. Entonces, ¿qué pasaba? Que también había matanzas sistemáticas, ¿eh? De sí, mexicanos, de eso, mexicanos de, que de ya eso, eran... de esos se sabe mucho menos. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues no, las matanzas sistemáticas, algunas de ellas perfectamente datadas, ¿no? Y de tal manera que eran considerados igual que se habían considerado a los negros, pues hasta los años 60, que es cuando la ley esta segregacionista tuvo que echarse para atrás. Pero igual que los negros habían hecho asociaciones, ¿no? Para defender los derechos, ¿no? De su etnia, de su raza, vamos a decir, también los chicanos tuvieron que hacer. También tuvieron que hacer agrupaciones para reivindicar que ellos eran tan estadounidenses como los demás y que no merecían la muerte ni nada por el estilo, ¿verdad? Y que y que tenían el mismo derecho a montar en los autobuses que tenían los blancos, que podían entrar a los mismos lugares, entraban los blancos. En muchos lugares ponía prohibido entrar a perros y chicanos. En muchos lugares. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo, Pues es tremendo. eso va a pasar hasta los años 60 del Es, siglo es, es, pasado. es difícil de creer y bueno, somos los más interesados en recordarlo. Y ya pues, estamos entrando en el siglo XX y has hablado de Stanford, pero mencionas que hay muchos otros personajes conocidos de la historia estadounidense abiertamente racistas. Mencionas a Truman, bueno, Custer, por supuesto, ¿no? Pero bueno, igual que Fremont, el que hicimos un vídeo al respecto de esto, que se llama Un candidato a presidente de Estados Unidos genocida. Fremont, creo que fue el segundo gobernador de California, que él personalmente llevó a cabo matanzas de miles de indios y es el primer candidato del Partido Republicano a presidente de Estados Unidos. O sea, algo pues, bueno, que demuestra pues, cómo son. Pues, Y entonces, Truman, ¿hay algún otro personaje estadounidense que te haya llamado la atención por un descarado racismo o supremacismo? hombre, yo nombro a Truman porque Truman está perfectamente demostrado que pertenecía al Ku Klux Klan, ¿no? Pero yo Ajá. creo que también el presidente de Estados Unidos, al Ku Klux Klan, sí, porque claro, esto ya son por cuestiones sociales, por así decir, ¿no? Luego hablamos de Roosevelt, que tiene un carácter diferente, del primer Roosevelt, no de Franklin, de Teodoro. Bueno, Truman era del Ku Klux Klan. Truman ya sabemos que es cuando fallece Franklin Roosevelt, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, es el que toma el poder. Ahora sale en esta película que le han dado tantos Oscars, sale Truman, por cierto, ¿no? Pero el presidente que hay en Estados Unidos cuando la guerra contra España
que es McKinley, lo más seguro es que también fuera de Ku Klux Klan, y puede ser que Harding también, o sea que aparte de un montón de alcaldes de ciudades y de senadores que pertenecían al Klan, y estos eran pues cuestiones supremacistas pues que no tenían un arraigo diferente a lo que vamos a llamar la pseudociencia que va a justificar el racismo. Porque un seguidor de la pseudociencia que va a justificar el racismo, que es lo que se llama el darwinismo social, era Roosevelt. Roosevelt era un convencido eugenesista. La eugenesia es lo que va a desarrollar pues estos protestantes blancos y anglosajones en Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir. Durante unos 50 años, lo que luego van a hacer los nazis de una forma absolutamente sistemática, ¿no? Porque ya lo conocemos todos, ¿verdad? Sin embargo, desde Inglaterra, que en Inglaterra también va a pasar, el primo de Darwin, ¿no? Galton, pues va a tener mucho más predicamento que en Inglaterra en Estados Unidos. En Estados Unidos se van a formar dos instituciones importantísimas para practicar precisamente eso, el buen nacimiento, la eugenesia. Lo que hay que promocionar es el nacimiento de niños blancos, si son anglosajones mejor, porque ahí ya tenemos... están llegando, ¿no? También a finales del siglo XIX, pues irlandeses, que les va a costar mucho, les va a costar mucho que sean aceptados, también daneses, noruegos, pero también italianos, ¿verdad? Bueno, esto lo tenemos claro, ¿verdad? Por películas, El Padrino y tal, ¿verdad? Bueno, pero ahí los que están marcando el modo de ser, el sueño americano, que es el ideal. El ideal del sueño americano, ¿no? Que también tiene que ver mucho con los puritanos que decíamos antes, ¿no? Se relaciona con el destino manifiesto, ¿verdad? A triunfar. Los que van a triunfar, el destino manifiesto y el sueño americano es de los blancos, no es de los chinos, ni es de los indígenas, es de los blancos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que fomentar que los blancos tengan hijos, lo mismo que luego haría Hitler en Alemania. Hay que la raza, ya estábamos hablando de raza aria, ¿no? Y estaba perfectamente definida la raza aria desde hace ya bastantes décadas, ¿no? No hemos tocado el tema del origen de la idea de racismo, ¿verdad? Porque también está desarrollada en el libro, pero no podemos hablar de todo. Bueno, pues estas instituciones lo que hacían era promover que los que no eran blancos y anglosajones, pues que no tenían trabajo, pues porque en la época de crisis, por ejemplo, en los años 30, hicieron que no se pudieran reproducir pues un montón de los que acababan de llegar a Nueva York, ¿no? Con estos barcos, ¿no? Italianos que habían perdido el trabajo por la crisis de 1929, irlandeses. Todos estos que no eran blancos anglosajones pasaron por el quirófano para que no pudieran reproducirse. Y la eugenesia tiene esos dos caracteres, el positivo, vamos a decir, de promoción del nacimiento, pero claro, del nacimiento solo de los blancos, ¿no? Y por el otro lado, lo opuesto, que es el que no se puedan reproducir los que eran débiles, borrachos, inmorales. Además que fomentaron la delación. Los blancos tenían que delatar. Si veían alguna vez tambalearse alguno de los que acababan de llegar a la ciudad, que vivían en extrarradios, tenían que denunciarlos. Lo mismo que había hecho la Reina Virgen, fomentando la delación de los católicos en el siglo XVI. Sí, el siglo XVI estamos, ¿verdad? Sí. Pues es lo que hacen a finales del siglo XIX y siglo XX los anglosajones blancos en el ámbito de las instituciones eugenesistas. Instituciones que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues entonces, madre mía, sale a la luz toda la barbarie nazi, vamos a decir, y entonces eso había que pintarlo de otro color, ¿no? Claro. Pero hay una continuación directamente con el proyecto del genoma humano. Bueno, eso ya se llamaría más tarde, ¿no? Pero el desarrollo de la genética tiene el nacimiento en esa política eugenesista, ¿verdad?
Que, en fin. Oye, impresionante, impresionante. Y bueno, ya lo que me has contado, yo no era consciente que Truman pertenecía al Ku Klux Klan. Sí, Y entonces, y que Truman, el presidente en 1945 de Estados Unidos, de la Patria de la Libertad, pues pertenezca al Ku Klux Klan, pues bueno, pues ya nos dice por dónde van los tiros en ese país. puede ser que Y Harvard también lo fuera, ¿eh? Estuvo de 1921 al 23, puede ser que también. Y McKinley, aunque esto no está la cosa clara, no está la cosa clara. bueno, pero muy, muy imposible, porque McKinley lo que hizo en Filipinas, pues habla de cuál era su visión, ¿no? Exactamente. En fin, y bueno, en tu libro también hablas de pues, las leyes que prohibían los matrimonios mixtos, hablas de la ley Brown de Tennessee. Claro. ¿Hasta cuándo estuvieron vigentes estas leyes? ¿Cuál era su contenido? Hasta el año 65, yo creo, por lo menos en el sur, en la zona de Tennessee, Mississippi, hasta el año 65. En el norte no, todos sabemos que la guerra de secesión, una de las cuestiones por las que se desarrolla es porque, bueno, no es porque se defendiera a los negros por parte de los del norte y los del sur los quisieran esclavizar, no. Hay unos argumentos económicos, ¿no? Mientras que en el sur siguen las plantaciones, y entonces la mano de obra esclava pues es la que más se adecua, ¿verdad?, a esa producción. Sin embargo, en el norte se está industrializando, se está maquinizando, todo el norte, y la esclavitud no funciona, pues porque hay muchos recovecos, se pueden escapar. Bueno, lo que funciona es un asalariado que cobre poco, porque al principio el capitalismo no es que fuera muy generoso, ¿no? Todos sabemos lo que pasaba en Inglaterra, la Inglaterra que describe Carlos Marx, por cierto, ¿no? Que había que trabajar 12 horas, el domingo no se cobraba, no había vacaciones, si estás malo no cobras, y había que tener una prole pues para mandar a trabajar a los niños a los 8 años, ¿verdad? En Estados Unidos ya habían pasado los años, tanto mejor, pero tampoco era muy boyante el modo donde empieza a industrializarse de cara al trabajador, ¿verdad? Pero les interesaba mucho más un trabajador que iba a estar mucho más contento, no iba a dar problemas, ¿no? Iba a ir todos los días a trabajar, se iba a poder comprar una casa, que es lo que estaba pasando en el sur. Y en el sur, pues estas leyes, cuando termina la guerra de secesión, ¿no? Pues pasarán muchos años, pasarán 7 décadas, y todavía, aunque habían ganado los del norte y dijeron todos somos iguales, de igualdad nada. Las leyes segregacionistas, la de Brown, pues se mantienen hasta el año 65. Los negros no podían montar en los autobuses, y si se montaban no podían sentarse en los asientos. Los negros tenían un grifo para beber y otro grifo para los blancos. Eso es lo que se llama la segregación, y eso es contra lo que batallan, pues, de forma pacífica Luther King, o de forma cruenta o agresiva, pues los Panteras negras. Sí, los Panteras Negras, claro, son de esa época, precisamente. Paralelamente es lo que está pasando en México, que hemos dicho antes. En México hay un movimiento parecido, pero de eso no se habla, porque claro, ahora los que están en el foco del supremacismo y del racismo es un grupo humano que hablan todos en español, no como los que venían a finales del siglo XIX, que cada uno hablaba en su idioma, y al final tienen que aprender todos inglés para entenderse. En un principio, por ejemplo, cuando nace el cine, el cine, se pusieron todos los inmigrantes muy contentos porque como era mudo lo entendían todos. Pero claro, pues antes del cine pues había obritas pues para italianos, obritas para irlandeses, obritas para estos, para holandeses, cada uno tenía su gueto, y los espectáculos eran en su idioma. El cine tiende a unificar a todas estas primeras generaciones que llegan, que hablan cada uno en su idioma. Pero por el hecho de ser pocos, aprendieron todo rápidamente el inglés, y son asimilados por los WAPs de una manera que no están asimilando a los blancos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría no, porque la mayoría habla en español, y además reivindican que se habla en español, y además lo que quieren es, como ese territorio era suyo, hay muchas voces que dicen vamos a recuperarlo. Es un poco lo que está pasando con los musulmanes que se fueron de España pues hace más de 500 años, ¿verdad? Y sin embargo todavía siguen diciendo que Al-Ándalus es suyo, y no Andalucía, sino
sino toda España, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido es lo que temen los nazis respecto de los hispanos. Bueno, y sobre todo con una demografía pues muy favorable al mundo hispano en estos estados del sur de Estados Unidos. Y me recuerda que también has hablado sobre un tema que yo no conocía, que era la ley del solo inglés en Miami, que se implantó en 1973. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue el resultado de esta ley? ¿Se ha derogado? Tiene dos momentos el solo inglés, en el 73 y el 80, me parece. Durante muchos años los blancos anglosajones protestantes tratan de hacer que estos, sobre todo cubanos, ¿no?, que eran los que estaban mayoritariamente, aunque luego se reciben de otros lugares, ¿no?, de Hispanoamérica, ¿no? Pero son los cubanos los que tienen los grandes negocios, porque estos ya tenían dinero cuando se van de Cuba, entonces invierten y entonces llaman a trabajadores, son sobre todo trabajadores hispanos, ¿verdad? Pero no les preocupaba de entrada, no les preocupaba mucho la política, solo les preocupaban los negocios. Además, el dinero se quedaba en América porque no podían mandar dinero a Cuba. Entonces, la verdad es que estos cubanos pues progresaron de una manera impresionante. Y entonces vienen los anglosajones y dicen, no, pero si vosotros queréis el sueño americano tiene que ser en inglés. Entonces ahí viene la ley de only English, solo inglés, ¿no? Bueno, pues para reaccionar contra esta ley, lo que hacen estos cubanos durante la década de los 70 es votar mayoritariamente a los que deciden presentarse como alcaldes para ir contra esta ley de solo inglés. Entonces surgen un montón de ciudades con alcaldes pues cubanos, bueno, hispano-cubanos, norteamericanos, pero hispano-cubanos que hablan en español, y entonces consiguieron echarla para atrás. Hay un detalle muy interesante para que se vea cómo educan estos norteamericanos, ¿no?, anglosajones, al personal para hacerles ver que las cosas son diferentes, pues como han educado a los indígenas o cómo quieren educar en general a todo el mundo, porque las películas americanas las vemos en todos los sitios, ¿verdad? Hay un film muy famoso de Howard Hawks, el director, Howard Hughes, el productor, que es Scarface. Scarface es, yo no sé si en esa película es irlandés o es italiano, pero claro, es que Scarface, en esa original, Scarface es, cara cortada, es Al Capone. Es Al Capone. O sea, en la primera película yo creo que lo desdibujan como italiano, y lo hacen irlandés, si no me confundo, porque la tengo vista de hace mucho. Pero bueno, Al Capone ha salido en muchas películas, y es italiano, ¿verdad? Un italiano que vive en Chicago. Bueno, pues resulta que Brian De Palma, en el medio de este temporal, el año 82 creo que es la película, y teniendo en cuenta que el año 80 había mandado Fidel un montón de cubanos, les dejó salir, les abrieron las puertas y llegaron un montón de cubanos ahí, pues que no eran ricos, en este caso ya no eran ricos, ¿verdad? Llegaron a Miami, bueno, pues hace una película, la titula Scarface, y el Scarface es cubano. Los que llevan la droga son cubanos, claro, los que malean, los asesinos, los delincuentes, siempre son hispanos, no hay más que ver las series sobre narcotraficantes, todo lo que se dice de México, como esto lo digo de vez en cuando, ¿no? Como si los anglosajones blancos protestantes fueran hermanitas de la caridad. Por mucho que saquen a un anglosajón malo, sacan a 20 hispanos que son, pues eso, malos. Esto es una continuación de la leyenda negra. Esto es una continuación de la leyenda negra porque todavía hay un choque imperial, de intereses imperiales. Lo que queda del Imperio Español es la impronta del idioma. Y contra ese idioma es contra el que están batallando los anglosajones norteamericanos, claro. Absolutamente. Pero hay que ser conscientes del poder de Hollywood, que es monstruoso, es enorme. O sea, para llenar todos los huecos de creencias que puede haber en el cerebro de una persona, todo el desconocimiento que hay lo llenan con sus imágenes y con su visión, su perspectiva, sus mentiras. Porque es que lo de menos es si es verdad, si hay una verdad detrás de lo que cuentan, incluso en las películas históricas, ¿no? Las películas históricas, los españoles o los hispanos siempre son pequeñicos,
negros de piel, pues es así como se han pintado siempre en las películas de los años 40 y 50. Es puro negro legendarismo, porque no deja de verse a los españoles como una mezcla de judíos, moriscos y españoles que no tienen nada que ver con los germanos, por cierto. Se me ha vuelto a ir la pantalla, pero me estáis viendo, ¿verdad? Todo bien, te vemos y te vemos a la perfección. Si no, te lo diría, no te preocupes. Vale. Y bueno, ya estamos llegando al final, que no te quiero robar mucho tiempo. No sé Me está encantando la charla. La verdad que me quedaría más rato hablando contigo, José Luis. Pero bueno, tu libro tiene un título de pregunta y por lo que hemos hablado, yo creo que ya sé qué respuesta le daría yo. Pero más que responder a la pregunta de tu libro, yo lo que quiero es, pensando en el futuro, ¿tú crees que y viendo esta situación real, bajo mi impresión, estos últimos 200 años de subordinación de la hispanidad al mundo anglosajón, ¿tú qué futuro le ves a las relaciones entre el mundo hispano y el mundo anglosajón? ¿Tú crees que es posible una convivencia en pie de igualdad, con una relación razonablemente sana, igualitaria para ambos lados? ¿O ves que esto, siendo realistas, es un poco utópico? Yo creo que, y esto no lo creo yo solo, yo creo que el centro ahora mismo de la hispanidad podríamos verlo en México, ¿verdad? Y es que todos estos que están tomando, porque lo mismo que pasa en Miami con los cubanos, está pasando en muchas zonas de California, de Nuevo México, ¿no? Que allí no habla nadie en inglés, por ejemplo. Y además es que están solicitando que las dos lenguas sean oficiales, ¿verdad? Aquí hay una batalla ideológica y social que están llevando a cabo pues estos hispanos, pero que sobre todo son mexicanos, ¿eh? Y México es el centro de la hispanidad. ¿Qué es lo que ocurre? Estos mexicanos tienen poder. Tienen poder. Vamos a ver, normalmente hablamos de poder y pensamos en eso, en el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero es que hay muchas más formas de poderes, hay muchas más formas de poderes. Y los poderes siempre tienen unos contrapoderes, ¿eh? Unos contrapoderes. Cuando alguien hace huelga, también tiene poder, ¿verdad? Y la haces contra el que tiene el poder económico, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa cuando el poder en el ejército, que es uno de los poderes fundamentales, ¿no?, de un Estado, pues también los soldados se pueden negar a hacerle caso, ¿verdad? Lo mismo pasa con la policía tiene sindicatos también, el ejército todavía no, ¿verdad? Pero vete a saber si en el futuro lo sabrá, ¿no? Sobre todo cómo está cambiando la cosa. El caso es que estos hispanos que viven en Estados Unidos, que ya es más de pues 60 millones por lo menos de hispanos viven en Estados Unidos. Y eso es mucho, alrededor del 20%, 18%, y además como aumenta, no exponencialmente, pero mientras que los WAPs están no le están haciendo caso ya al darwinismo social, ya no se fomenta el tener hijos, está bastante bajo el índice de natalidad, como pasa aquí en España, ¿no? Y en todo en Occidente. Sin embargo, el de los mexicanos pues, es bastante más alto y entonces se supone, yo he llegado a leer que para los años 50 puede ser que el 25% sean hispanos. Bueno, pues estos hispanos tienen cotas de poder. Y además, como hay una reacción, desde luego que, mira, así, todos de la mano, juntos hacia... No va a ser. Siempre, las cosas siempre son, pues, no voy a decir cruentas, ¿no? Yo espero que no pase algo terrible, ¿no? Sería terrible, ¿no? Que hubiera yo qué sé, una guerra como en Yugoslavia, ¿no? Pero desde luego que ese poder y ese posible malestar que van a tener que, si es que se organizan, los hispanos, que parece que lo están haciendo, yo creo que sí, lo que pasa es que no se suele decir, ¿no? ¿En qué lo notas? ¿En qué lo notas? En las reivindicaciones. Mientras que ningún otro grupo inmigrante ha dicho que hay que hablar en inglés y en su idioma, los hispanos sí lo hacen. Eso es importante, y es que el español es la clave, es de la impronta contra la que han tenido que luchar siempre, porque los americanos ha crecido, se ha hecho el imperio, igual que el inglés fue contra el imperio español, los americanos también lo hicieron contra el imperio español. Pero es que además el imperio español no solo cuando ya cae, porque llevamos 200 y pico años que ya no somos, España no es un imperio, pero es que el imperio español es Hispanoamérica.
y Estados Unidos crece contra Hispanoamérica. Eso está clarísimo. Por eso están interesados en que no haya tantos católicos y además que lo han conseguido. Porque desde Reagan a ahora, casi la mitad de los hispanos de Estados Unidos para abajo son protestantes. Pero eso es porque han hecho una estrategia de protestantización, totalmente interesada para hacerlos más diferentes de los hispanos. Porque claro, el carácter hispano tiene añadido la cruz, la cara y la cruz, ¿verdad? La cruz, nunca mejor dicho, ¿no? De lo hispano es la catolicidad, por así decir. Y si eliminas ya una de esas dos características fundamentales, pues la cosa parece que te llevas el gato al agua, ¿verdad? Bueno, pero aun con todo, hay también hispanos protestantes que siguen queriendo hablar en español. O por lo menos que sea bilingüe el idioma, por lo menos donde están ellos viviendo. En fin, pues eso es lo que digo, que hay ahí beligerancia, que puede ir a más. Veo que apuestas por una comunidad hispana, fundamentalmente mexicana, como comentas, porque creo que el 70% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos, como que gana cuotas de poder y que consigue influir dentro de Estados Unidos como, bueno, no sé si decir como una quinta columna, pero no ves que vaya a haber por parte de la élite anglosajona pues un cambio de perspectiva y acercarse al mundo hispano, quizá acercarse de una forma sincera, no como han hecho en estos últimos 200 años, para ganarse un aliado en esa lucha, en esa pugna que tiene por la hegemonía mundial frente a China, Rusia, ¿no? Yo es que creo que si lo hicieran bien los anglosajones y se dieran cuenta, ¿no?, del potencial que tiene lo hispano en América, pues, pero vamos, es que nunca lo han hecho. No, es que va muy en contra de su carácter. Es Por como lo eso, del escorpión y la rana. entonces, como si los hispanos pues consiguieran por la fuerza, no digo una fuerza militar, sino, bueno, una fuerza cruenta, sino por la fuerza, ¿no? Por presión, la presión que se ejerce de muchas formas, ¿no? Pues mediante huelgas, mediante, yo qué sé, pues alcanzar puestos políticos, ¿verdad? Incluso de jefatura en el ejército, pues al final, pues igual habría una cercanía con la cultura hispana, en vez de que sea un choque imperialista, porque si lo hicieran quizá podrían contrarrestar el imperialismo chino y el posible imperialismo indio que viene justo a la zaga, ¿verdad? Porque, en fin, eso está en el aire, no podemos hacer futuribles. Lo que tenemos que ver es lo que está pasando ahora, ¿no? Y es de eso de lo que hablamos de lo que se habla en el libro, es de lo que pasa ahora, aunque también está esa traza, ¿no? ¿Qué pasará luego? Pues bueno, Dios Bueno, sabrá. pues, pero bueno, nos has ayudado mucho y tu libro todavía a los espectadores que quieren profundizar en este tema fascinante les ayudará más, pues para conocer cómo son esos vecinos que una cosa está clara, que no nos los podemos quitar de en medio y que tenemos que aprender a influir y a convivir con ellos. Así es. Yo me quedaría sobre todo con lo primero, tratar de influir en ellos para que cambien, que me parece que estamos lejísimos de eso, pero bueno, es el aprendizaje que tenemos que hacer. Es que el mundo hispano tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Nuestra política exterior es nefasta, desastrosa, ¿no? Pensando solamente en la de España, por ejemplo, pues en cambio ellos tienen clarísimo que quieren influir sobre todos los demás, sobre todo sobre aquellos países que les puedan afectar. Bueno, pues nosotros tendremos que querer y tendremos que aprender a influir sobre ellos. Lo peor del mundo hispano yo creo que es España, la política española. Y no hay por qué entrar en detalles porque, vamos, esto es para echarse a llorar. Sí. Da mucha pena, da mucha pena. Sí. Pero bueno, ahí nos estabas enseñando la portada del libro, que esperemos y deseamos que triunfe. Y nada, y le recomendamos a todos los espectadores que lo compren, que lo regalen, que ya ven que se aporta datos interesantísimos y hay mucho más ahí por ver que lo que hemos comentado en la charla de hoy. Está en Amazon el libro, en Amazon, tanto en tapa blanda, dura, como en EPUB, vamos, en formato Kindle, quiero decir. No lo ha editado nadie, está en Amazon solo. Fenomenal.
Amazon. Pues añadiremos el enlace en la descripción del vídeo para que los espectadores lo puedan localizar fácilmente. Estupendo, muchísimas gracias, Pablo. Pues muchísimas gracias a ti, José Luis. Ha sido un verdadero placer. Súper interesante la charla. Muchas Lo gracias. mismo, a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo. Lo mismo, hasta pronto.